Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Desde Lysekil, su amado hermano Marcos Marín Parra, en esta tarde de lunes 30 de septiembre, el último día del noveno mes de 2024. Así que, como cada lunes, el primer día laboral para muchos, para nosotros, una gran responsabilidad y un gran privilegio que nos brinda el Señor de poder llevar las buenas nuevas de salvación, estas bellas palabras de vida a tu corazón, al lugar donde tú te encuentres a esta hora. Quizás estás todavía laborando en tu trabajo por el cambio de horario que tenemos entre Europa y otros continentes, pero aquí ya avanzada la tarde y nos queda lo más importante de poderte llevar estas bellas palabras de vida a tu corazón. Y en esta tarde, hermosa y precioso día que el Señor nos ha dado, parece un día de primavera acá en Lysekil. No parece un día otoñal, no. Había un poquito así de esa brisa húmeda que hay en la mañana, porque temprano me tocó ir a tomarme pruebas de sangre, que lo hacen 2 días antes de la quimio. Así que me tocó este día lunes. Para el miércoles ya tienen la respuesta y ellos saben de qué manera controla el medicamento que inyectan. Hoy, como siempre, estas bellas palabras de vida está basada en Efesios capítulo 4, versículo 32. En Cristo. Muy bien termina el versículo en lo que dice en Cristo. Leamos la poderosa, bendita y eterna palabra. Hoy voy a leer lo que está puesto en la pantalla, que es de la Biblia Internacional, en la versión nueva, en la versión de Reina Valera. Dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia Internacional lo expresa de otra manera el vocablo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bendito y alabado sea el Señor por su poderosa, eterna y bendita palabra que pone en el corazón nuestro a esta hora y nos permite llevar este sermón, estas bellas palabras de vida a tu corazón.
Gracias, Padre, a través de Cristo nuestro Salvador y la guía de tu Santo Espíritu. Como siempre, ponemos tu palabra delante nuestra. Es la palabra la que abre los oídos a aquellos que hoy necesitan de este nuevo bálsamo. Deberes de amor y de perdón, diría yo, en Cristo. Amados hermanos, amigos de este día, entramos de lleno a este tema que nos ofrece la Sagrada Escritura, los deberes de amor y de perdón. Y nos recuerda cómo Dios los perdonó a ustedes, a nosotros también. Así es, como Dios nos perdona, en Cristo también debemos perdonar. Pedro le preguntó en una ocasión a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y la respuesta fue 70 veces 7. Así que calculador en mano y multiplica cuántas veces tienes que perdonar. Cuando los moralistas paganos deseaban enseñar la virtud, no podían mostrar el ejemplo de sus dioses, pues según sus mitólogos, los dioses estaban constituidos por una mezcla de cada vicio imaginable, y yo diría inimaginable. Muchos de las deidades clásicas superaban a los peores individuos en sus crímenes. Eran tan grande la iniquidad como era suponer su permanente, sí, o supuestamente superior el poder. En el día, o mejor dicho, en un día de infaustos para un pueblo cuando dioses son peores que su gente. La bendita pureza de nuestra santa fe es conspicua, no sólo en su precepto, sino en el carácter de Dios a quien revela. No hay ninguna línea de conducta en la que un creyente deba sobresalir que no podemos identificar. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Maestro, como su norma. En los lugares más exensos de fe cristiana, tiene las más extensas virtudes a Dios nuestro Padre y al Señor Jesús. Sea la más extensa alabanza. Podemos exhortarlos al más tierno espíritu de perdón, señalando a Dios que los ha perdonado en Cristo. La pregunta que hoy nos hacemos: ¿qué motivo más noble podría requerir para perdonarse unos a otros? Por ejemplo, tan sublime, hermanos, ¿qué tipo de persona deberíamos ser? Es buena la pregunta para este día. ¿Qué tipo de personas deberíamos ser? ¿Nos hemos enterrado alguna vez o lo hemos enterado alguna vez de personas que eran mejores que su religión? Pero eso es completamente imposible. Entre nosotros nunca el espíritu o en el acto podemos alcanzar la sublime elevación de nuestro divino evangelio.
Nosotros deberíamos estar elevándonos constantemente por encima de nosotros mismos y por encima de los más agraciados de nuestros hermanos cristianos. Y sin embargo, sobre nosotros todavía contemplaremos a nuestro Dios y Salvador. Podemos ir de poder, en pensamiento de bondad y deberes de piedad. Pero Jesús está todavía arriba y por siempre tenemos que estar alzando la mirada a Él cuando escalamos el sagrado monte de la gracia. En este momento deseamos hablar un poco con referencia a los deberes de amor y de perdón. Y aquí notamos de inmediato que el apóstol pone ante nosotros el ejemplo del propio Dios. Vamos a intentar la mayor parte de nuestro tiempo en ese refulgente ejemplo, pero espero que no sea tanto como para olvidar la parte práctica de la que estamos muy necesitados en todos días, cierto espíritu que no perdona, pero que pese a ello asumimos el nombre de cristiano. Quiero volver a repetir. Quiero volver a leerte. Muy necesitados en estos días. Cierto espíritu que no perdona, pero que a pesar de ello asumimos el nombre de cristiano. El tema del amor perdonador de Dios es tan fascinante que nos podemos quedar un tiempo y un largo tiempo por ciertos en este brillante ejemplo de perdón que Dios ha puesto ante nosotros. Pero de todo ello yo espero que acumulemos gracia por medio de la cual perdonemos a otros, aún hasta 70 veces 7. Vamos a tomar cada una de las palabras del texto y así obtendremos la más clara división. La primera frase sobre lo que hay que reflexionar es en Cristo. La primera frase que debe estar hoy puesto delante de nosotros es en Cristo. Si leemos nuevamente el texto y dice claramente, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aleluya. Nosotros usamos esta palabra con mucha frecuencia, pero probablemente nunca hayamos pensado en su fuerza y aún en este momento no podemos extraer todo su significado. Aludamos a ello con mucha solicitud, rogándole al buen Espíritu que nos instruya en Cristo. Todas las buenas cosas que Dios nos ha concedido no han llegado en Cristo, pero especialmente el perdón de nuestros pecados ha venido en Cristo. Esta es la clara afirmación del texto.
¿Qué significa? Quiere decir seguramente, primero, por causa de la grandiosa expiación que Cristo ha ofrecido, ¿cuál justo legislador es la palabra, legislador y rey, el gran Dios puede pasar por alto fácilmente nuestras ofensas, debido a la expiación por el pecado que Cristo ha ofrecido? Si el pecado fuera meramente una afrenta personal contra Dios, tenemos abundante evidencia de que estaría más que dispuesto a pasarlo por alto sin exigir venganza. Pero es muchísimo más que eso. Quienes lo ven como una mera afrenta personal contra Dios, solo piensan superficialmente. El perdón es un ataque en contra del gobierno moral de Dios. Socavoca los fundamentos de la sociedad y se le permitiese hacer lo que quisiera, renunciaría todo a la anarquía y aún destruiría el poder del gobierno e incluso el propio gobernante. Dios tiene que gobernar un gran reino que no es meramente de hombres que moran sobre la faz de la tierra, sino que bajo su dominio hay ángeles y principados y potestades. Y no sabemos cuántos mundos de seres inteligentes. Sería algo monstruoso suponer que Dios ha creado a aquellos de modo que vemos de aquellos de mundo que vamos infinidades. Brillar en la noche, en el cielo, sin que haya colocado alguna criatura viviente en ello. Es mucho más razonable suponer que este mundo es una motita completamente insignificante en el dominio divino, una mera provincia en el ilimitado imperio del Rey de Reyes. Ahora bien, habiéndose revelado este mundo altaneramente contra Dios, como en efecto lo hizo, a menos que exigiese una satisfacción por su rebelión, eso sería tolerar un asalto contra el dominio del grandioso juez de todo y una reducción de su poderío real sobre todo su reino. Si en el caso del hombre el pecado quedara sin castigo, pronto se sabría a lo largo de la multitud del mundo, de hecho 10.000 veces 10.000 razas de criatura sabrían que podrían pecar con impunidad. Si una raza lo hubiese hecho, la pregunta es, ¿por qué no podrían hacerlo todos los demás? Hay una frase que siempre escucho en este mundo global.
Cuando alguien comete una acción o un error, una equivocación, como le quieran llamarle o acomodarlo, y dicen, todo el mundo erra, todo el mundo miente, por ejemplo. ¿Por qué no mentir yo? ¿Es una excusa delante de Dios? Es un pecado delante del Señor. Esto equivaldría a una proclamación de una licencia universal para rebelarse. Sería probablemente la peor calamidad que pudiera ocurrir, que cualquier pecado se queda sin que el juez supremo lo castigara. En un estado algunas veces, a menos que el legislador aplique la ley contra los asesinos, la vida correría peligro y todo se volvería inseguro, por lo que conviene que la misericordia escriba una sentencia de muerte. Sí, ¿se imagina que todos esos asesinatos quedaran sin cumplir la ley? Lo mismo sucede con Dios en referencia a este mundo de pecadores. Es su propio amor, así como su santidad y su justicia, lo que, si puede usar un término así, obliga a la severidad del juicio de tal manera que el pecado no puede ser y no debe ser borrado hasta que la expiación haya sido presentada. Primero, que nadie tiene que hacer un sacrificio por el pecado, que fíjese, para mostrar su amor, el propio grandioso Padre provee, pues es su propio Hijo quien es entregado a la muerte, y así su propio Padre provee el rescate por medio de su Hijo. Ese Hijo que es uno con Él mismo por lazo de una unidad esencial y misteriosa, pero sumamente intensa. Si Dios exige el castigo en justicia, Él mismo provee el amor. Es un sorprendente misterio, este misterio del camino de la salvación, mediante un sacrificio expiatorio. Pero esto sí que es claro, que ahora Dios nos ha perdonado en Cristo, porque se ha satisfecho el honor, lesionando del gobierno divino, y la justicia ha quedado satisfecha. Quiero que consideren por un momento cuál fácilmente Dios puede borrar ahora el pecado, debido a que Cristo ha muerto. Esta suspensión del pecado parece difícil estar que vemos la cruz, y entonces se ve sumamente fácil. Yo he mirado al pecado hasta el punto que pareciera dejarme ciego con su horror, y me decía, esta maldita mancha no puede ser lavada jamás. Ningún jabón de lavar puede cambiar su tonalidad.
Sería más fácil que el etíope mudase su piel o el leopardo sus manchas o pecados. Tú, mal, externo y profundo, ¿qué es lo que podríamos quitarte? ¿Qué es lo que podríamos quitarte? Y luego he visto al Hijo de Dios muriendo en la cruz y he leído la angustia de su alma y he oído los clamores que indicaban el tormento de su espíritu cuando Dios, su Padre, lo hubo desamparado. Y me ha parecido como si la limpieza del pecado fuera la cosa más fácil en el cielo. Al ver morir a Jesús, no he sido capaz de comprender cómo pudiera ser difícil que cualquier pecado sea quitado. Si un hombre está en el Calvario y mira a aquel a quien ha traspasado y acepta y cree en la expiación realizada, entonces se convierte en una cosa más sencilla. Posible que sus deudas sean saldadas ahora que ya está pagada, que su libertad le sea otorgada ahora, que el rescate sea conseguido y que él ya no esté más bajo que la condenación, puesto que la culpa que le condenaba ha sido llevado lejos por su grandioso sustituto y Señor. Amados hermanos, al llegar a la conclusión de estas bellas palabras de vida, del título que le hemos puesto al mensaje en Cristo, debemos de deberes de amor y de perdón, nos damos cuenta, es entonces debido que Jesucristo sufrió en lugar nuestro que Dios ha perdonado en Cristo nuestros pecados. Así llegamos a la conclusión cuando Jesús exclamó en Juan 19:30, consumado es. Él pagó por nosotros. Él fue voluntariamente para la expiación. Y hoy debemos meditar y debemos poner los ojos no en una cruz vacía, sino con Cristo crucificado, para poder sentir, comprender que no fue fácil entregar a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Estas son las buenas nuevas de salvación. Estas son el privilegio que le da a los cristianos de podernos perdonar mutuamente y tener presente, así como Dios nos perdona a cada uno de nosotros en Cristo. Debemos practicarlo. No debemos solamente proclamarlo, sino hacer como lo dice su palabra, perdonándose mutuamente. Nos cuesta mucho la palabra de perdón. Nos cuesta mucho porque estamos llenos de ira,
Estamos llenos de egoísmo. Deja que el Señor limpie tu corazón. Deja de que la bondad nos capacita. La bondad de Dios nos capacita para perdonarnos mutuamente. No son como muchas personas lo dicen. Te perdono, pero no olvido. ¿Qué clase de perdón es? ¿Acaso Jesús no cargó con todos nuestros pecados y dijo, no me voy a olvidar de tus pecados? Jesús exclamó, consumado está, porque pagó su deuda. Quiero terminar en estas bellas palabras de vida con el versículo que está en Juan 19:30. Léelo y dejarlo puesto en tu corazón a esta hora, porque es lo que el mundo necesita, es lo que requiere esta humanidad para ser salvo. Dice su palabra en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Mire lo que dice el 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era el gran solemnidad, rogando a Pilato que le quebrase las piernas y fuese quitado de allí. Pero no fue así. Hoy me pregunto, nosotros no hemos visto físicamente la muerte de Cristo crucificado, pero podemos darnos cuenta que había muchos que podrían haber testificado delante de esa crucificación. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba la mujer de flujo de sangre? ¿Dónde estaba aquella mujer encorvada? ¿Dónde estaba el paralítico bajado del techo hacia el lugar de Jesús? ¿Dónde estaba el paralítico en el estanque, esperando que me dieran las aguas? ¿Dónde estaba aquella multitud que Jesús hizo milagros, les satisfació su hambre con pan y con peces? Ellos no estaban ahí para haber presenciado la entrega y la expiación por tu pecado. Nosotros tampoco estuvimos, pero sentimos el dolor, sentimos el golpe con aquellos clavos, sentimos derramar hasta la última gota de sangre por redimir a este mundo. Si tú lo sientes así, pídele ayuda al Señor para que puedas abrir tu boca y testificar que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados de toda la humanidad. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga en este día en Cristo nuestro Salvador. Amado Padre Celestial, te doy las gracias como cada momento de mi vida por lo que tú pusiste en mi corazón para poder llevar este sermón a aquellos oídos que tanto lo necesitan. Hoy, como siempre, a través de tu Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo,
Sigue tocando aquellos corazones que tanto te necesitan. Te pedimos, Señor, en este instante por los más débiles, por los frágiles de este mundo, por aquellos que están pasando tiempos de depresión, tiempos de angustia, aquellos que hoy están enfermos, quizás con una enfermedad que nunca pensaron que llegaría a su cuerpo, pero lo están pasando mal. Queremos que aquellas personas lo pasen divinamente a través de tu palabra, a través de lo que dice tu Sagrada Escritura. En Cristo pudimos recibir el perdón por nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a cada persona a abrir su corazón y a limpiarse delante de ti. Sabemos que no necesitamos hombre ni nada frente nuestro, sino apartarnos, doblar nuestras rodillas y abrir nuestro corazón con sinceridad para que tú puedas escudriñar en él, para que tú puedas sacar, limpiar. Renueva nuestras fuerzas espirituales, renueva nuestra fe, renueva nuestro conocimiento. Que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. Que tu palabra siga proveyendo de la gran necesidad que hoy tenemos. Necesitamos, como dice tu palabra, sentir los ríos de aguas vivas en nuestro ser, como está estipulado en tu palabra. Amado Padre Celestial, oro por todos aquellos que tanto te necesitan. Oro por aquellos que no han tratado de abrir su corazón, pero hay algo de su religiosidad que se le ha incrustado desde niño y no quieren defraudar la religión. No han comprendido que el Evangelio no es una religión, sino que es una relación y una comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdalos, Señor, para quebrantar esos corazones, para que pronto puedan dar el paso de fe. Pongo delante de ti a esta hora todas nuestras peticiones que están delante de ti en mi corazón. Agradezco todo lo que tú has hecho por todos aquellos que te han buscado en el tiempo tuyo, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco muy personalmente por mi salud. Estoy avanzando, lento pero seguro, y tú me llevas de tu mano. Gracias, Señor. No suelte mis manos, sino aférrame más a ti, a tu palabra, a tu principio, a tu comunión, a tener una relación viva y eficaz cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias y te decimos amén y amén. Amado Padre Celestial, al despedirnos de este día, quiero dejar abierta la invitación para el jueves 3 de octubre, al 10º mes que comenzará el día de mañana, pero el día jueves 3 de octubre estaremos en vuestro programa orando por el prójimo. Y si Cristo no viene antes, estaremos reunidos el próximo lunes 7 de octubre con estas bellas palabras de vida y con lo que tú pongas dentro de mi corazón para entregarlo por gracia
como también tú me lo has puesto delante de ti por gracia. En el nombre de Cristo Jesús, te envío las más ricas bendiciones desde Elise Shield para tu corazón a través de nuestro Señor Jesucristo. Y te digo que Dios te bendiga. Amén y amén. Nos despedimos con la presentación del programa. Amén y amén. Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Elise Shield, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén.